Bueno, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta, como habíamos mencionado, que describe el número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria, que es el concepto que ya habíamos manejado. Una de las características principales de lo que es una distribución binomial, como su nombre lo indica, es que solo vamos a tener dos casos posibles, es decir, o llamados como normalmente éxito y fracaso. Posteriormente vamos a tratar lo que son las características de una distribución de probabilidad discreta en lo que es una distribución binomial. Como mencioné anteriormente, es que solo tenemos dos resultados, el éxito y el fracaso. Posteriormente, tenemos que la probabilidad del éxito ha de ser constante y esta está representada mediante la letra P minúscula. ¿A qué se refiere de que la probabilidad de éxito ha de ser constante? Esto nada más y nada menos se refiere a que sin importar el número de experimentos que nosotros realicemos en nuestro acontecimiento, siempre vamos a obtener el mismo porcentaje de éxito. Un ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Si nosotros lanzamos una moneda una vez, como lo mencioné al principio del video, nosotros vamos a tener una probabilidad del 0.5 o 50% de obtener una cara, es decir, nuestro caso favorable. Pero si yo la lanzo una vez más, obtengo otro resultado, pero siempre vamos a obtener la misma probabilidad de éxito. Quiere decir que siempre va a existir una probabilidad del 0.5 o 50% de que nos caiga dicho caso favorable, es decir, dicha cara que escogimos. Nunca va a cambiar, a eso se refiere que sea constante. Luego, nuestra tercera característica dice que la probabilidad de fracaso ha de ser constante y está representada mediante la letra Q. Bueno, nosotros recordamos que una de las características de las distribuciones de probabilidades había dicho que la suma de las probabilidades iban a ser igual a 1. Quiere decir que la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso es igual a 1. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la probabilidad de fracaso, simplemente hacemos un despeje. Entonces nos quedaría 1 menos la probabilidad de éxito. Y la probabilidad del fracaso a depender de la probabilidad de éxito y esta al ser, ya que el 1 es una constante, la única variable es la probabilidad de éxito, entonces variable en el concepto de que depende de que este experimento estamos tratando, porque no es lo mismo lanzar una moneda o lanzar un dado, tenemos probabilidades diferentes. Entonces, al ser la probabilidad de éxito constante, quiere decir que no importa el número de ejercicios que hagamos, de experimentos siempre va a ser la misma probabilidad, por lo tanto nuestra probabilidad de fracaso también va a ser constante, porque conforme a la fórmula está dependiente de la probabilidad de éxito, por lo tanto también es constante. Punto número 4. Los resultados son independientes entre sí. Esto va de la mano con los puntos anteriores, porque quiere decir, vuelvo al caso de nuestra moneda. Nosotros al lanzar esta moneda tenemos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. En este caso tenemos 50% de probabilidades de éxito y 50% de probabilidades de fracaso. Pero si yo vuelvo a lanzar una moneda por segunda vez, o vuelvo a obtener un resultado, ya sea igual o diferente, ya que nuestras probabilidades están a mitad y mitad. Pero este primer resultado no tuvo nada que ver con el segundo resultado que obtuve al lanzar de nuevamente mi moneda y viceversa. Luego tenemos nuestra quinta característica que dice: los sucesos son simultáneamente excluyentes. Este punto quiere decir nada más y nada menos que no nos pueden ocurrir
los dos sucesos o nuestros dos resultados al mismo tiempo. Es decir, no podemos tener éxito y fracaso al mismo tiempo. Un ejemplo para entender más esto. No podemos ser hombres y mujeres al mismo tiempo. Esto en un contexto de calcular la probabilidad de que haya o exista hombres o mujeres en una determinada localidad, por un ejemplo. O tampoco en el caso muy particular que he estado poniendo como ejemplo del lanzamiento de nuestra moneda, nosotros al realizar el experimento no nos puede salir cara y nos puede salir águila al mismo tiempo. Luego, tenemos nuestra siguiente característica, que dice que los sucesos son colectivamente exhaustivos. Quiere decir que nos tiene que suceder alguno de nuestros dos resultados posibles. Es decir, si no nos dio éxito, tuvo que ser fracaso y viceversa. Poniéndolo como contexto con los dos ejemplos anteriores, si no se es mujer, se es hombre. O al lanzamiento de una moneda, si no me cayó cara, me tuvo que caer cruz. Ya al entender esto, bueno, también estos ejemplos pueden aplicar viceversa, obviamente. Llegamos a la parte de dictaminar nuestra fórmula de distribución binomial. Bueno, nuestra probabilidad dada a nuestra variable independiente, que es x, nuestra fórmula para la distribución binomial tenemos que es una combinación simple, sin repetición, de x de n con x siendo el número de experimentos realizados n y x siendo el número de éxitos que nosotros obtengamos, y esto va a ser multiplicado por la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos y la probabilidad de fracaso elevada al número de fracasos. En este caso, el número de fracasos son los números de éxitos, los números de ensayos menos los números de éxitos. Entonces los que quedan son los números de fracasos. Recordar y no olvidar que este apartado entre paréntesis se trata de una combinación simple, sin repetición. Quiere decir que no es una expresión marcial. Y nosotros recordaremos que nuestra combinación simple, sin repetición, está dada por la siguiente fórmula, en donde recordar que n es nuestra población y x es nuestra muestra. Entonces la fórmula está dictaminada por n factorial entre x factorial multiplicada por n menos x factorial. Entonces estas serían nuestras fórmulas para la distribución binomial. Cabe destacar un apartado en donde también dentro de las distribuciones de probabilidades nosotros tenemos diferentes parámetros a medir, como lo son la media o esperanza matemática, así llamada, la cual se va a calcular por n por p. Esto quiere decir que es el número de ensayos o experimentos por la probabilidad de éxito. Nuestra varianza va a estar multiplicada por n, por p y por q. Esto quiere decir que está multiplicada por nuestros números de experimentos, por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso. O podremos decir que es la media multiplicada por la probabilidad de fracaso. Y nuestra desviación típica o desviación estándar, por así llamarla, depende del nombre que se encuentre en el libro que se está leyendo. Se puede encontrar como desviación típica o desviación estándar, pero es lo mismo. Y es nada más y nada menos que la raíz de nuestra varianza. Bueno, procedemos con lo que es nuestros ejemplos. Tenemos como ejemplo número 1 el lanzamiento de una moneda y calcular su probabilidad. Un ejemplo muy didáctico, muy sencillo de lo que he mencionado y cómo sabemos que debemos de efectuar nuestra fórmula de una
Distribución binomial. Bueno, por las características que mencioné anteriormente, quiere decir que solo tenemos dos resultados, éxito y fracaso. Y sobre todo, y uno que podemos distinguir muy fácilmente, es de que nuestra probabilidad de éxito es constante, no importa cuántas veces lancemos nuestra moneda, siempre vamos a tener la misma probabilidad de éxito, quiere decir un medio 0.5, en este caso de lanzar una moneda. Nos pide o nos dice el enunciado, se lanza una moneda 4 veces al aire, quiere decir, perdón, agregué lo del aire, solo dice que se lanza 4 veces. Es decir, nosotros vamos a obtener 4 resultados. ¿Cuáles son? No sabemos. Queremos calcular la probabilidad de que al lanzar 4 veces dicha moneda, calcular la probabilidad de que salgan más caras que cruces. Bueno, vamos a obtener 4 resultados, por lo que si nosotros nuestros números de experimentos van a ser 4 y recordemos que nuestra de éxito va a ser constante y ya sabemos que es de un medio, y si no sabemos cuál es, pues fácilmente la calculamos por la fórmula que son números de casos favorables entre número de casos totales. Casos favorables va a ser 1 porque estamos esperando que nos salgan, en este caso, caras porque son nuestro éxito, entre 2 nuestros casos totales, cara, sol, son 2 casos. Entonces va a ser de un medio de 0.5. Tenemos nuestra probabilidad de éxito. También calculamos nuestra probabilidad de fracaso por la fórmula que dice 1 menos la probabilidad de éxito, y la probabilidad de éxito al ser 0.5 se lo restamos a 1 y tenemos la probabilidad de fracaso, la cual también es de 0.5. ¿Cómo confirmamos esto? Si no nos equivocamos, es algo muy sencillo, pero si tenemos la duda de sabemos que es correcto, pues sumamos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso y nos va a dar 1. Bueno, como nos pide que calculemos la probabilidad de que salgan más caras, que nos salgan más caras que cruces, solo tenemos dos escenarios posibles. Es decir, que nos caigan 3 caras, una cruz, o que nos caigan las 4 caras. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a tener 4 resultados posibles. No nos pueden caer 2 caras y 2 cruces, porque aquí ya no habrían más caras que cruces, sino que estarían iguales, cosa que no nos pide, porque nos piden que es la probabilidad de que caigan más caras que cruces. Tampoco podemos calcular la probabilidad de que nos caiga una cara, porque tendríamos más cruces, cosa que no nos pide. Por eso solo nuestra variable puede tomar dos valores, que nos caigan 3 caras o 4 caras. Eso va a ser los valores que va a tomar nuestra variable independiente. Como aquí podemos mencionar que tenemos que calcular la probabilidad de que nuestra variable tome valores mayores o iguales que 3. Y esto es igual a ¿qué? A calcular la probabilidad de que nuestra variable sea igual a 3 y sumarle la probabilidad de que nuestra variable tome valor de 4. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula como acordeón y podemos efectuarla ya que tenemos todas nuestras variables. Nos dice, primero tenemos que calcular la combinación sin repetición simple, la cual está dictaminada por los valores que tome nuestra población y de nuestra muestra. Nuestra muestra va a ser nuestra variable. La población, en este caso, va a ser el número de experimentos. Como podemos ver aquí, nuestra combinación de nx va a ser igual a n factorial, que en este caso n es 4, son los 4 experimentos, es decir, las 4 veces que se lanzaron la moneda. Eso va a estar dividido entre x factorial, x vale 3 en este caso, y a eso se le va a multiplicar por n menos x, 4 menos 3 es 1 factorial. Nosotros podemos expresar el 4 factorial como un 4 por 3 factorial, como se muestra aquí. Entonces abajo en el denominador seguimos teniendo la misma expresión. Entonces el 3 factorial elimina a este 3 factorial, se simplifica y nos da 1, no se pone. Entonces en el denominador tenemos 4 y 1 factorial es 1, tenemos 4 entre 1 que nos da 4.
Entonces, nuestra probabilidad de que x tome valor de 3 será nuestra combinación sin repetición de n y x, donde n es igual a 4 y x es igual a 3, como lo hicimos anteriormente. Entonces nuestro resultado fue 4, se pone el 4 de la combinación y esto va a estar multiplicado por nuestra probabilidad de éxito. Nuestra probabilidad de éxito fue de 0.5. Esto va a estar elevado a los números de éxitos, en este caso 3, elevado al cubo. Y esto va a estar multiplicado por nuestra probabilidad de fracaso. Nuestra probabilidad de fracaso es de 0.5. Esto a que va a estar elevado a nuestros números de fracasos. Nuestros números de fracasos fue solamente 1. Está dictaminada por la fórmula de números de éxitos menos nuestra variable. Entonces tenemos que n, que son los experimentos, números de experimentos son 4 y le vamos a restar nuestros números de éxitos, es decir 3, y eso va a ser igual a 1. Por eso es 0.5 elevado a la 1, que eso es igual a 0.5, no se pone. Entonces efectuamos la multiplicación y esto nos va a dar igual a 0.25. Ya tenemos una parte de lo que nos pide. Entonces también otro caso favorable es cuando tenemos 4 caras, ya que también hay más caras que cruces. Entonces nuestra variable va a tomar valor de 4 y realizamos el mismo procedimiento, solo que ahora con nuestra variable teniendo un valor de 4. Entonces nuestra combinación, como mencionaba, que nuestra combinación de nx, donde n sigue siendo nuestro número de experimentos, que fueron 4 veces que lanzamos nuestra moneda, y x va a tomar nuestros valores de casos favorables, es decir, números de éxito, los cuales fueron 4 también. Entonces tenemos que es n factorial, n es igual a 4 dijimos, y x es igual a 4. Entonces es entre 4 factorial multiplicado por n menos x, el cual es 4 menos 4, que nos va a dar 0. Entonces 0 factorial. Entonces tenemos 4 factorial arriba, 4 factorial abajo, simplificamos y nos da igual a 1. Tenemos 1 en el numerador y 0 factorial. 0 factorial sabemos que es 1, entonces 1 entre 1 nos va a dar 1. Ese es el valor de nuestra combinación. Posteriormente pasamos a nuestra fórmula de probabilidad. Tenemos que nuestra probabilidad cuando nuestra variable tomó valor de 4 es igual a lo de la combinación, que como hicimos anteriormente nos dio un resultado de 1, y esto va a estar multiplicado ¿por qué? Por nuestra probabilidad de éxito. Aquí está, nuestra probabilidad de éxito fue de 0.5, y esto ¿a qué va a estar elevado? Al número de éxitos. Nuestros números de éxitos en este caso fueron 4. Entonces va a ser 0.5 elevado a la 4, y esto va a estar multiplicado ¿por qué? Por nuestra probabilidad de fracaso. Nuestra probabilidad de fracaso fue de 0.5. 0.5 elevado a la ¿qué? A nuestro número de fracasos. Nuestro número de fracasos está dictaminado por nuestro número de experimentos menos nuestros números de éxito, los cuales fueron 4 y también 4, por lo que 4 menos 4 es igual a 0. Entonces esa probabilidad de fracaso va a estar elevado a la 0, ya que no tuvimos ningún número de fracaso, porque todos fueron éxitos. Por lo tanto, va a ser 0.5 elevado a la 0. Realizamos nuestra operación y esto va a ser 0.0625. Esa fue nuestra probabilidad en este caso. Pero recordemos que ahora hay que sumar nuestras probabilidades, ya que en el caso de lo que nos pregunta calcular la probabilidad es de que salgan más caras que cruces, es decir, que nuestra variable tome valores mayores o iguales que 3 y los calculamos independientemente cuando x tomó un valor de 3 y x tomó un valor de 4. Por lo tanto, nuestra probabilidad de que salgan más caras que cruces va a ser la suma de los dos resultados de las probabilidades. Por lo tanto, nuestra probabilidad de nuestra variable x va a ser igual a la suma
de nuestra probabilidad cuando tomó un valor de 3 más nuestra probabilidad cuando nuestra variable tomó un valor de 4, y eso va a ser igual a 0.25 más 0.0625. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a 0.3125, o lo que es igual si lo convertimos en porcentaje a 31.25%. Esa es la probabilidad de que nos salgan más caras que cruces al lanzar nuestra moneda 4 veces. Posteriormente nosotros tenemos nuestro ejemplo número 2. ¿Ok? Nuestro ejemplo número 2 dice lo siguiente. Imaginemos que un 80% de las personas en el mundo han visto el partido de la final del último mundial de fútbol. ¿Ok? Tras el evento, 4 amigos se reúnen al conversar y nos preguntan cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto el partido. Bueno, regresamos y vamos anotando variables. Dice que imaginemos que un 80% de personas en el mundo hayan visto el partido de fútbol. Quiere decir que ver el partido de fútbol va a ser nuestro caso favorable. Y nos está diciendo que nuestra probabilidad de éxito es de 80%. Por lo tanto, nuestra probabilidad de éxito será de 80%, es decir, 0.8. Entonces podemos calcular ya nuestra probabilidad de fracaso, la cual es 1 menos la probabilidad de éxito. 1 menos 0.8 va a ser igual a 0.2. Esa va a ser nuestra probabilidad de fracaso. Luego tenemos nuestra población. La cual son los 4 amigos que se van a reunir al conversar, y nos está pidiendo que calculemos la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto el partido. Por lo tanto, nuestra variable va a tomar valor de 3, ya que es lo que nos dice. Por lo tanto, ya que tenemos nuestras variables completas, vamos a, con el acordeón que tenemos aquí pegado de nuestra fórmula, recordar que no es lo importante aprenderse la fórmula, sino saberla aplicarla. De nada sirve tener nuestra fórmula si no sabemos aplicarla. Pero no estaría mal aprendérsela. Entonces nosotros como punto número 1 tenemos que calcular la combinación de nx, es decir, de nuestra población y de nuestra muestra. Nuestra población toma un valor de 4 y nuestra muestra toma un valor de 3. Entonces realizamos nuestra combinación sin repetición. Tenemos que es n factorial, n es 4, entonces 4 factorial entre 3 factorial por n menos x. N es 4, x es 3, 4 menos 3 son 1, 1 factorial. El 4 lo podemos expresar como, el 4 factorial lo podemos expresar como 4 por 3 factorial, y el denominador se sigue quedando igual, 3 factorial por 1 factorial. El 3 factorial y el 3 factorial se simplifican y nos dan 1. 1 por 4, 4. Y en el denominador tenemos 1 factorial, que eso es igual a 1. 4 entre 1 es un valor de 4. Entonces ya tenemos el valor de nuestra combinación, parte de nuestra fórmula. Procedemos a realizar nuestra fórmula, ya que las demás variables sí las tenemos. Entonces nuestra probabilidad de nuestra variable en función de nuestra variable va a ser de la combinación de la población y de nuestra muestra, que es eso ya lo calculamos y nos dio 4, entonces es 4 por la probabilidad de éxito elevado a al número de éxitos. Nuestra probabilidad de éxito es de 0.8 y elevado al número de éxitos, quiere decir de 3, que son las 3 personas o los 3 amigos que vieron el partido. Por lo tanto, va a ser 0.8 elevado al cubo. Y esto va a estar multiplicado por nuestra probabilidad de fracaso, la cual es de 0.2, como lo calculamos aquí arriba. ¿Y esto a qué va a estar elevado? Va a estar elevado a nuestros números de fracasos. Quiere decir que es nuestro número total de población, que va a ser de 4. Se lo restamos a nuestros números de éxitos, los cuales fueron 3. Entonces nuestros números de fracasos fueron 1, ya que de 4, 3 vieron el partido, 1 no. Ese fue nuestro fracaso.
Entonces es nuestra probabilidad de fracaso 0.2 elevado a nuestro número de fracasos 1, que no se pone, porque cualquier número elevado al exponente 1 es el mismo número, la misma base. Entonces, realizamos nuestra operación de multiplicación y elevación al cubo y el resultado va a ser 0.4096 o expresado en porcentaje a 40.96%. Entonces, esta es la probabilidad de que 3 de los 4 amigos que conversaron hayan visto el partido, dado que el 80% de las personas en el mundo vieron el último mundial de fútbol. Entonces, eso es el resultado de nuestro ejemplo número 2.